Baila, baila, si no, estamos perdidos. Pina Bausch. Hola caminantes, soy Nico y esto es En el Camino. Y hoy hablaré de un lenguaje especial, de un lenguaje que no necesita las palabras y que escudriña en el fondo del ser. Estoy hablando del teatro danza y específicamente de la obra de su gran revolucionaria, la coreógrafa Pina Bausch. Vamos a hablar de lo inefable, de las emociones fuertes que no se pueden expresar con las palabras, de fusión de disciplinas y del cuerpo, del lenguaje corporal. Vamos a repasar el documental titulado Pina de Wim Wenders y dos ensayos sobre Pina del mismo cineasta alemán. Al ser un episodio tan difícil de poner en palabras, me voy a apoyar bastante en imágenes, por lo que recomiendo que lo vean solo si pueden en YouTube. Espero que disfruten el programa. Y empezaba con la frase de Pina: baila, baila, si no estamos perdidos. Porque es lo que quiero ahondar en este capítulo. En una época en que se han perdido rituales y las expresiones artísticas y del cuerpo han sido dejadas exclusivamente para especialistas. Pero ¿qué pasa con los comunes y silvestres, como tú y yo? También necesitamos descargar nuestras ensoñaciones, locuras y entusiasmos. En épocas de grilletes para el cuerpo necesitamos más que nunca de nuestro pan espiritual, como decía Kandinsky. Pina Bausch fue una coreógrafa y bailarina alemana que revolucionó la danza contemporánea con su estilo distintivo, conocido como Tanztheater o teatro danza. Se perfeccionó en Nueva York y de regreso en Alemania se hizo cargo de la dirección artística del Tanztheater de Wuppertal, la compañía con la que desarrolló la mayor parte de su carrera y donde creó sus obras más célebres. Sus coreografías rompieron la barrera entre danza y teatro al integrar diálogos, emociones humanas y movimientos cotidianos, desafiando los conceptos tradicionales de la danza. Pina creó más de 40 espectáculos en solo 36 años, muriendo repentinamente el 2009. Absolutamente prolífica, creaba y luego pasaba a lo siguiente, poseída por su oficio. Fui por primera vez a una representación de Pina Bausch hace un cuarto de siglo. Fue en Venecia. Admito que no conocía mucho del teatro bailado. Fue una revelación tardía. Había visto anteriormente ballets y todo tipo de espectáculos de danza en el mundo, pero nunca me había embalado, alucinado ni sacudido. No puedo describir de otra forma cómo me ha conmovido el Café Müller. No, esto no era un huracán que se desencadenaba sobre el escenario. Eran hombres y mujeres que me emocionaban de una manera que jamás me había ocurrido. Desde los primeros instantes tenía un nudo en la garganta y al cabo de algunos minutos de estupefacción dejé libre correr mis sentimientos y lloré a lágrima tendida. Era algo que nunca me había pasado. Sí, en la vida y también en el cine, pero jamás viendo una puesta en escena y aún menos en una coreografía. Pero no era teatro, ni la pantomima, ni ballet, y mucho menos la ópera. Pina es, como ustedes lo saben, la creadora de un nuevo arte. Wim Wenders, de su ensayo Dejarse conmover. Volviendo al tema, tengo una debilidad por la sensibilidad de Wim Wenders. Es que es un buscador de lo espiritual en lo cotidiano y un purista de las imágenes, uno que se desprende de las palabras, las cuales solo utiliza cuando se ve forzado absolutamente a hacerlo, como por ejemplo en Wings of Desire, cuando evoca una y otra vez a través de los omnipresentes ángeles los monólogos y tormentos interiores de los ciudadanos de Berlín en los años 80. Esa economía del diálogo y ese amor por las imágenes es algo que adoro en su cine y que se ve de manera preciosa en la rutina de Hiroyama en su película Perfect Days. Por lo que tal vez mi sesgo a favor de Wenders me haya hecho inconscientemente ver el documental de Pina predispuesto a maravillarme. Pero la verdad es que superó todas mis expectativas. Viendo extractos de sus representaciones en el documental de Wenders, sentí lo que el director alemán decía, un lenguaje nuevo. Era como si todos esos hombres y mujeres interpretaran mis dolores más secretos y profundos, esos que no me atrevo a decir ni siquiera a mí mismo. Esas imágenes contaban historias y su efecto de masas amplificaba las sensaciones, porque eran multitudes de personas en escena.
y como tú y yo contenemos multitudes, sentía la tensión de cuando, por ejemplo, un hombre dejaba caer a su mujer, la cual le hacía completamente confianza y la recogía a centímetros de caer con todo su peso de cara al cemento. Esa imagen se repetía una y otra vez y representaba una escena nunca antes vista ni sentida, pero de una forma misteriosa que ya conocía, la de la dependencia. Sí, Pina, como dice Benders, es la creadora de un nuevo arte, la danza teatral, movimiento y emoción, motion and emotion en inglés, que grafica los hermanas que son esas dos palabras. Y nunca tanto como en Pina, que nos mostraba el tesoro inherente de los seres humanos que hemos perdido con la hiperracionalidad de poder comunicar sin las palabras. Yo no creería más que en un Dios que supiera bailar, decía Nietzsche en Así habló Zaratustra. El también filósofo alemán estaba en contra de la platónica división del cuerpo y la mente. Nuestro cuerpo necesita también de expresarse, está sediento de removerse de las amarras contemporáneas y quiere seguir sus instintos que cargan con la sabiduría de la evolución. Por eso Pina dice, baila, baila si no estamos perdidos. Porque si no, no expresamos todo nuestro potencial, y aunque seamos eruditos, intelectuales, sobre todo ellos, los más atrofiados, no lo lograríamos, porque lo espiritual nunca se logra representar con las palabras, y necesitamos, aunque sea de lejos, acercarnos a ese misterio, a expresar nuestras complejidades y contradicciones, dejándonos ir. Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, explica que mientras Apolo, que es el dios de la luz, el dios onírico que nutre con las apariencias e imágenes y nos hace soñar despiertos a ensoñar, es en ese estado, gracias a Apolo, cuando entra Dionisio, el dios del vino, la danza y las festividades, que nos ayuda a descargar todo el tumulto interno y a romper con el principio de la individuación, con el olvido de uno mismo. Y no hay nada más dulce que olvidarse de uno mismo en un arrebato de embriaguez. Bailando y desaprendiendo a andar y hablar, el ser se eleva buscando otros símbolos. El ser humano en ese instante ya no es un artista, es una obra de arte para Nietzsche. Seguro tú también lo has sentido. Escríbeme en los comentarios si te recuerdas de un arrebato de felicidad y que te olvidaste de todo. Por lo general son momentos importantes en la vida. Hay que estar siempre ebrio, todo se reduce a eso, es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo que les destroza los hombros, doblegándolos hacia el suelo, deben embriagarse sin cesar. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, como les plazca, pero embriáguense. Decía Baudelaire en Embriáguense, uno de sus poemas en una de sus obras maestras, Pequeños poemas en prosa. Embriáguense de vino, poesía o virtud, o como les plazca, cito a Baudelaire para que no encasillen ese estado con exclusivamente el estar borracho. Nietzsche dice que el artista es siempre un imitador, o del sueño o de la embriaguez, y en la borrachera dionisíaca ocurre una autoalienación mística, la cual se simboliza en el baile, y que debe expresarse de aquella forma simbolizando la persona, el mundo. Es como lo que ocurre con Zorba el griego en la novela del escritor Nikos Kazantzakis, que leímos en conjunto en el club de lectura, al cual, ojo, siempre se pueden apuntar. Novela que luego fue llevada al cine y protagonizada por Anthony Quinn. Zorba, guía espiritual de un joven burgués, en sus enseñanzas tenía como la cúspide el aprender a bailar. Baila porque en esta vida todo es una locura y el único remedio es dejar que el cuerpo hable por ti. Aquí les dejo otra de Zorba y este personaje nietzscheano. Qué maravilloso es bailar. Puedes decirlo todo con el baile. Cuando no puedes expresar algo con palabras, simplemente bailas. Y me embalé, así que les dejo una última. El ser tiene que bailar, si no, está perdido. Si uno se queda sentado y deja que el alma se le muera de hambre, se convierte en un cadáver.
Y me cuelgo de ese puente nietzscheano para volver a los también alemanes Pina y Wenders. En ese arrebato de autoalienación mística, la cual se simboliza en el baile, se simboliza el mundo, porque ese es el permiso que solo tiene el artista, el de representar el mundo a través de su subjetividad. Es desde ahí que se desencadena el huracán de Pina. Pero aquí estamos hablando de solo una persona en éxtasis, lo cual en sí ya es raro de presenciar, salvo en fiestas electrónicas o donde sea, donde esto se induce con drogas, que exacerberan ese sentimiento de comunión y conexión, pero que son inducidos artificialmente. Ahora imagínense lo mismo sin drogas, pero en un escenario con un elenco de 20 a 30 personas, todos bailarines profesionales, nunca actores, porque Pina no busca actores que representen personajes, no. Pina busca que los bailarines actúen de ellos mismos. Busca las emociones crudas, pasar por la pantomima, entonces sería desprover de fuerza su arte. Por lo que utilizaba palabras claves para permitir las asociaciones del lenguaje hablado de sus bailarines. No hay roles, lo único válido es la verdad de cada individuo. Encontrar a Pina fue como encontrar un nuevo lenguaje. Antes no sabía cómo hablar. Y de golpe ella me dio una forma para expresarme a mí misma, un vocabulario. Cuando empecé era muy tímida, aún lo soy. Y después de varios meses practicando y ensayando, me llamó y me dijo, solo tienes que volverte más loca. Y ese fue su único comentario en casi 20 años, decía una bailarina. Los movimientos que vemos en Pina no son un placer estéticamente hablando, no como en el ballet, por ejemplo, pero sí un medio de comunicación puro del ser humano. Pina ha inventado un nuevo vocabulario del movimiento y del descubrimiento del otro, una súplica casi infinita de rituales entre los hombres y las mujeres y una gramática de la soledad y de la comunidad, tanto de la reclusión del ser como de la salida de sí mismo. En el teatro bailado de Pina, una cosa es descubierta, sentida, revelada y mostrada finalmente. Algo que había efectivamente escapado hasta aquí a todos los otros artes o que simplemente todavía no existía. Dice Wim Wenders en el mismo ensayo Dejar conmoverse. En cual sea el campo de la danza o del teatro, Pina Bausch ha encontrado, inventado, abierto, como nadie antes de ella, su propia vía para explorar el espacio entre los seres humanos, para medir su proximidad y su soledad, con nada más que gestos y movimientos para expresar la alegría, la felicidad, el sufrimiento, la esperanza, la tristeza, el entusiasmo o la desesperación con su propia gramática, con su propio lenguaje bailado. Tal vez pueda sonar exagerado, pero me encanta el asombro y la admiración genuina entre artistas. La inspiración hay que salir a buscarla a palos o en espectáculos artísticos, como lo grafica Wenders con su admiración desmedida después de salir de un espectáculo de Pina. Cada vez que me levanto de mi asiento soy otro. Bajo las escaleras de otra forma. Doy la mano a los demás de distinta manera. Soy consciente de todo lo que ha quedado tanto tiempo inexpresado en mi lenguaje corporal, tan ignorado por tanto tiempo. Su descripción es la de una epifanía, y eso es un regalo, porque querámoslo o no, tenemos solo un cuerpo y es primordial entender cómo funciona. Es algo casi terapéutico, contagioso, visualizar los recovecos, los espacios libres que se van a abrir uno en uno, tanto en el corazón como en el espíritu, e integrarlos en tu propia conquista del espacio. Es algo profundamente íntimo y espiritual. Mejor dejo al mago, sí, al otro cineasta, Federico Fellini, que lo expresa mejor que yo. El teatro de Pina Bausch libera de todos los miedos, festeja, juega, simboliza, recuerda, intuye, conmemora. Es un consuelo tiernamente doloroso, porque ya no querrías prescindir de tanta armonía y ligereza, de tanta magia, y deseas que tu vida sea justamente así. Tremenda alabanza del maestro Fellini, uno que no acostumbraba a repartir loas así como así, uno que apostaba al arte eterno, como decíamos en el episodio anterior de Kandinsky, y que según él no veía casi películas y se volcaba con todo su ser a su fantasía, imaginación y sueños para crear sus imágenes e historias.
La buena noticia es que pese a la muerte de Pina el 2009, la compañía Tan Theater Wuppertal sigue reviviendo sus espectáculos al día de hoy y haciendo giras, sobre todo en Europa. Para Wim Wenders, en su otro ensayo, La mirada y el lenguaje, Pina Bausch era también una lingüista, una investigadora radical del lenguaje del cuerpo. Pero ella era empírica, intuitiva y lo comprobaba en terreno, en el acto, como ocurre con su siguiente descubrimiento en el documental Pina de Wenders. Bailé en el Café Müller. Estábamos bailando y todos teníamos los ojos cerrados. Cuando hicimos una repetición, no podía volver a la sensación inicial. Un sentimiento que era vital para mí. Y de golpe entendí que hace toda la diferencia estando con los ojos cerrados si miro hacia abajo o si miro hacia adelante. Eso hacía toda la diferencia. La sensación estaba ahí todo el tiempo. Increíble lo crucial que era. Los pequeños detalles sí importan. Es todo un lenguaje que puedes aprender a leer, decía Pina en el documental Pina de Wenders. La coreógrafa alemana se refería con esto al famoso ojo de águila o Eye of the Tiger, a la mirada del tigre o de depredador, de hiperfocalizarse en una cosa y concentrarse como si dependiera la vida en ello. Desde ese espacio, desde esa tensión, se podía crear. Es todo lo contrario, por ejemplo, a la evolución que ocurre con Simba en la película del Rey León, que cuando es joven, pasando sobre todo por la fase en que encuentra a Timón y Pumba, tiene una mirada risueña, relajada, de Hakuna Matata, filosofía a la cual no tengo nada en contra, pero que no es precisamente la ideal para recuperar el reino y sacar al asesino de tu padre y violentador de tu madre. Esa mirada cambia cuando tiene la aparición fantasmal de Mufasa. Ahí Simba gana decisión desde el dolor, desde la voluntad, y no vuelve a tener esa mirada perdida y aspira a la redención. Bueno, eso que me había dado cuenta nunca lo había entendido hasta que Pina, la maestra del lenguaje corporal, lo explica de esa manera tan simple y precisa, como solo los grandes maestros pueden hacer. Pero esto es una excepción, ya que a Pina no le interesaba explicarse ni analizar su trabajo, ya que siempre estaba autoconsumiéndose como una llama. No había tiempo para mirar el pasado. Por ese misterio y sobre todo por la fascinación que le causaba a Wim Wenders la obra de Pina, decide hacer un documental con ella. Pero el cineasta no encontraba el formato. La cámara en 2 dimensiones se quedaba corta en visualizar el poder de la danza, que sobre todo la conquista del espacio. Ya era una broma recurrente entre ellos al pasar los años y cuando se veían tenían el siguiente diálogo. ¿Ya sabes cómo va a ser la película?, le preguntaba Pina. Aún no, le respondía Wim, a lo que se reían, hasta que un día Wim Wenders, el 2007, vio por primera vez una película en 3 dimensiones. Era un concierto de YouTube, La Banda. La proyección bidimensional a la cual el cine nos había habituado, lo que se consideraba como evidente, deviene tridimensional. ¡Voilà! Así sí podía funcionar. El 3D permitía incluir la profundidad, el espacio podía finalmente abordar la danza de otra forma. Es que el espacio era el reino de los bailarines. A cada paso, a cada gesto, a cada movimiento conquistaban algo nuevo. Llamé a Pina saliendo del cine. Ahora sí lo sé, dijo Wim Wenders. Y se pusieron manos a la obra. Pero era una tecnología nueva para Wenders y un par de problemas técnicos además, lo que retardó el proyecto. Y cuando ya estaba por solucionarlo y había comprendido cómo llevarlo a cabo, Pina muere de golpe con solo 69 años. Hubo un freno y desazón y profundo dolor por la muerte de la princesa, como la llama Wenders en su ensayo. Pero la compañía, luego de desmontar todo, decide seguir. Si la película existe hoy es gracias a los bailarines de la compañía. Si no podemos hacer la película con Pina, debemos intentar hacerla
por Pina. Para todos los participantes será una forma de decir adiós, de agradecerla y de hacer su duelo, decía Wim Wenders. Pero al comenzar a grabar a la compañía y montar las grabaciones, se da cuenta que no era suficiente el material para hacer una película. Faltaba algo. Sí, faltaba Pina. Atormentado con el problema, se da cuenta con la compañía que su tropa, que solo los bailarines habían sentido la mirada de Pina sobre ellos, pero durante años. Solo ellos podían expresar esa mirada, por lo que Wenders, al entenderlo, solo aplicó el método de Pina y comenzó a interrogarlos y a interrogarlas uno por uno acerca de ella. Sobre lo que me podían contar de los ojos de Pina, de lo que había visto ella en cada uno de ellos. A veces cosas que ni siquiera ellos sabían, y como esa mirada había sacado lo mejor de cada uno. Y como con Pina, los bailarines no debían responder con palabras, sino únicamente con su propio lenguaje, el baile. Esas respuestas bailadas hacen la película. Un nuevo idioma tridimensional que daba un nuevo lenguaje corporal que se desarrolla en el espacio y el tiempo. Y ya me voy despidiendo y les termino por repetir la pregunta. ¿Has tenido un momento de arrebato y de olvidarte de ti mismo bailando que haya significado algo importante en tu vida? Escríbelo en los comentarios. Y cuando Wim Wenders termina el documental con la frase con la que empezaba el capítulo «Baila, baila, si no estamos perdidos», ella no exagera un ápice de lo que significa el baile para ella. La danza era para ella una respuesta a la vida y a los problemas que aparecen. Esa era su forma de enfrentarse con las cosas, bailando. Hasta la vuelta, chau. Las palabras no pueden hacer más que evocar cosas. Es ahí cuando la danza vuelve. Pina Bausch. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.